Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco al clan de la Colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, la comunidad Grial. Bueno compañeros, deciros como siempre, canal nuevo, ya sabéis que llevamos 2 meses y una semana y deciros a todos que os volváis a suscribir, ya que en el canal anterior éramos más de 650 suscritos. Además, deciros, lo que queréis entrar en los clanes, pues sin problema, os metéis en nuestro Discord, habláis con los compañeros y se os ubica en PC, en Play 4 o en Xbox, en alguno de los clanes que tenemos, ¿vale? El vídeo de hoy pues va a ir relacionado sobre las armas, las mejores armas que tenemos en el juego. Este vehículo que estáis viendo aquí es el vehículo que os voy a montar mañana. Y ahora pues vamos a irnos directamente a facción y en facción hemos abierto ya la pestaña de armas. Y aquí vamos a tener en cuenta ciertas valoraciones. Sé que voy a decir en torno a 4 armas por línea, pero habrá compañeros que dirán, no, es que es mejor esto o es mejor aquella. Yo no me voy a guiar por mi gusto, mi preferencia o mi rol en el juego, ¿vale? Me voy a intentar guiar por aquellas armas que realmente provocan destrucción masiva o que cuando disparan pueden ser definitivas a la hora de destruir un vehículo, ¿vale? Sé que voy a decir armas en las cuales habrá compañeros que no estarán de acuerdo y tendrán preferencia por otra, pero yo no me voy a guiar por mis preferencias, ya que si me guiase por mis preferencias me limitaría a hablar de ametralladoras y hablar de escopetas, y en este caso no me voy a limitar en hablar solamente de ametralladoras y solamente de escopetas. Vale, en primer lugar, vamos a hablar de la línea azul. En la línea azul tenemos varias cuestiones que realmente funcionan muy bien. Voy a ir por orden para no decir esta es la mejor o esta es la peor. Voy a ir por orden, de izquierda a derecha, y en primer lugar os puedo hablar de las Sledgehammer. Las Sledgehammer, si hacéis una combinación, una build con radiadores, incluso metiéndole algún refrigerador, realmente este arma es súper potente. Además, una cabina que os puede funcionar muy bien es la Favorite con este arma. Aparte, vamos a seguir hacia adelante y aquí encontramos el Little Boy, que realmente es un cañón que para ser un cañón con tan pocos pesos os puede funcionar de maravilla. Una tasa de fuego bastante rápida, han aumentado ahora el tiempo entre disparo y disparo, pero realmente la tasa de fuego es muy buena, lo podéis utilizar a media distancia, incluso hay jugadores que lo llegan a utilizar como si fuesen escopetas, tenerlos muy en cuenta, ya que la durabilidad es muy buena. Entonces, este arma, lo idóneo es que lo combinéis con el motor Colossus, ya que incrementará la velocidad de la recarga, y si le podéis meter una cabina, una de ellas podría ser la cabina que os voy a poner aquí para que la veáis, es esta, la Harpy. El motivo es que incrementa tanto el radio de la explosión como la cantidad de municiones que vais a tener. Esta cabina también es idónea para que la utilicéis con esta otra arma que tenemos aquí, que para mí personalmente creo que es la mejor arma que hay en la línea azul. Los WASP son destructivos por completo, son destructivos por completo. Posiblemente, como os he dicho, gustos colores, siempre os lo comento, pero posiblemente sea el mejor lanzamisiles de la línea azul, y este sucede lo mismo. Incrementarle con cajas de munición tanto el Little Boy como los WASP, junto la cabina que os he dicho y junto con cajas de municiones, y realmente tendréis un vehículo destructivo por completo. Vamos a seguir para adelante y ahora, si os dais cuenta, hemos terminado la línea y no hay nada más que os pueda decir así como totalmente resolutivo. Por tanto, aquí nos hemos quedado con los WASP, los Little Boys y la Sledgehammer. Ahora, vamos a empezar otra vez desde izquierda a derecha. Y aquí vamos a seguir hacia adelante y nos vamos a parar aquí, en las MASE. ¿El por qué las MASE? Las MASE es un arma que realmente hace bastante daño, aunque le han bajado un poquito el daño. Y si lo combináis también con radiadores o incluso con refrigerador y con la cabina Favorite,
puede ser destructiva por completo, así que tenerla en cuenta. Aparte, os puedo hablar de los misiles que han salido en el evento nuevo, que son los Piralit, y realmente la pasiva que tiene, como veis, si ambos misiles golpean el objetivo, el radio de explosión de la siguiente descarga se incrementará en un 12% durante 5 segundos. Este arma, os digo lo mismo, combinarla con cajas de munición, el Colossus y con la Harpy, para que sea más efectiva, siempre estoy hablando de efectividad. Y seguimos hacia adelante y por último nos quedamos con el Submactor. El Submactor es un lanzador de clavos, funciona muy bien y aunque aquí veis que el alcance es corto, pero realmente el proyectil llega más lejos y aún así sigue haciendo daño. Es un arma que destruye muy bien, es muy parecida a una escopeta, así que os puedo decir que realmente funciona de maravilla. Nos quedamos entonces con esa, nos quedamos con el lanzamisiles Piralit y nos quedamos con las escopetas más. Vale, pues venga, vamos a bajar ya a la línea morada. En la línea morada ya estaba un poquito más complicado porque hay muchísimas. Entonces, aquí he preferido quizás hablaros, he hablado en las dos primeras de 3, y en esta vamos a hablaros de 5. De 5. ¿Cuáles son? Pues bueno, fijaros. No son santo de mi devoción las Farnix, ya que no sé usarlas, pero sí tengo que reconocer que realmente es un arma destructiva. Es un arma que si lleváis en el vehículo 3 de ellas, desmonta a lo que destruyáis, a lo que disparéis. Así que este arma, tenerla muy en cuenta, utilizar el Colossus, ya que es un arma que no se recalienta y tiene recarga, el Colossus, o bien utilizar el Opresor. Incluso os diría, la cabina idónea para esto sería la Torero, ya que incrementa la precisión, y este arma, precisión, como veis, no tiene mucha, funcionaría muy bien de esa forma. Esa sería una de ellas. Otra arma que realmente funcionaría muy bien, no es que funcionaría, es que está funcionando muy bien, es el cañón automático. E incluso os digo, este cañón automático no es para jugarlo a larga distancia, es más bien para jugarlo a corta distancia. Esta tendréis la opción principalmente de utilizarlo con radiadores, refrigeradores y también con la cabina Favorite, ya que realmente podríais hacer la recarga automática una vez que se haya calentado este arma. Ya vamos por la segunda, y quedan aquí un montón de cositas que enseñaros. Aquí os enseñaría también la escopeta Gravastar. Realmente funciona de maravilla combinarla con cualquiera de las dos cabinas que tenemos de energía, que puede ser o bien la Proton o bien la Quantum, y también combinarla con radiadores y refrigeradores. Y además, os digo más, si queréis combinarla también con la Favorite, también os funciona de maravilla, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más para adelante. Os voy a comentar también una cosita, ya que estamos avanzando aquí. Os voy a dejar abajo, en el enlace, os voy a dejar dos enlaces de dos vídeos en los cuales hablamos de las mejores builds. De esta forma os vamos a ampliar un poquito más la información que os estoy dando en este vídeo, ¿vale? Como cuarta arma que realmente funciona de maravilla, y a veces no está muy valorada, es el Incinerator. El Incinerator, sugerencia, utilizar motor Colossus, utilizar cajas de munición para tener más munición y utilizar esta cabina, ¿vale? Que es idónea para ella, que es una cabina que tras la activación aumenta, ¿veis la pasiva?, el daño de fuego en un 40%, el alcance de la llamarada en un 50% y el tamaño del radio de la llama en un 30%. Esto cambia de color de la llama de verde durante 8 segundos, que es el tiempo en el que realmente es más activa esta pasiva, ¿vale? Seguimos. Vale, ya hemos hablado de 3, ¿vale? Hemos hablado de 4, mejor dicho. Hemos hablado de las Farnix, hemos hablado también de los cañones automáticos Wiri, hemos hablado de... ¿dónde estás? Que no te veo. Ah, sí, estás aquí. De las escopetas láser Gravastar, y hemos hablado también de el
Incinerator. Y seguimos para adelante, llegamos hasta el final y decís, ah, pero has dicho 5. Efectivamente, 5. He dejado para el final la que creo que es la mejor arma, aunque si ponemos aquí y decimos la Aurora y veis el daño decís, oh, pero eso es la mejor arma. Para mí, personalmente, creo que es la mejor. Y os digo el por qué puede producir un daño abismal. Y es porque haced las pruebas, ¿vale? Utilizar cualquier arma de las que tengáis, ametralladoras, escopetas, cualquier arma de esa línea, cañones automáticos, y ahora quitar uno de ellos y sustituirlo por una Aurora. La Aurora tiene una pasiva que sobrecalienta las piezas al golpearlas y estas reciben hasta un 100% más de daño dependiendo de la cantidad del calor acumulado. ¿Qué sucede? Que esto va a ser que todas vuestras armas hagan el doble de daño, ¿vale? Aparte, si hacéis una combinación como puede ser una Aurora con la Aurora ya en sí, si veis aquí está puesta como arma de energía, con una cabina como puede ser la Potón junto a armas de energía, principalmente estamos hablando de las armas de emisores de plasma, que son estas tres, veréis que realmente destrozan. Como ejemplo tenéis el vídeo que os monté ayer, que lo tenéis en el canal de YouTube, ¿vale? Realmente es un arma maravillosa. Posiblemente es la primera arma que os aconsejo que os compréis siempre cuando vais a empezar a comprar armas lilas, como más que como arma es una especie de módulo, ya que os va a favorecer el funcionamiento de las armas. En el caso de este arma es idóneo que tenga radiadores. El motivo, ya habéis visto la pasiva, cuanto más tiempo está disparando más sobrecalienta, ¿vale? Ahora vamos a irnos a la línea de las armas doradas, En las armas doradas, pues bueno, aquí sucede lo mismo. Vamos a intentar quedarnos solamente con 5. Hay muchísimas, pero vamos a intentar quedarnos solamente con 5. Vamos a ir avanzando hacia adelante. Y aquí os marco uno de los que posiblemente sea de las mejores armas que tiene este juego. Ya no solamente por el daño que hace y el retroceso que produce en el vehículo al que le dispara, sino también por la durabilidad. 1285. El alcance, buenísimo. Es un arma que si la sabes manejar, el proyectil tiene caída. Es decir, cuando el enemigo se coloca en una posición de cambio de rasante pensando que está cubierto, el proyectil igualmente consigue darle al enemigo. Combinación, cajas de munición y sobre todo meterle el motor Colossus para que tenga una mejor recarga. En este caso es un arma muy pesada, por tanto cuesta mucho meterlo con la cabina Harpy, pero sí podéis utilizar cualquier otro tipo de cabinas pesadas que realmente os aporten para que tengáis un buen blindaje en el vehículo. ¿Qué más os podemos decir de aquí? Pues fijaros, cómo no, hablo de las Recher. Las Recher son un arma que bien usada, aunque veis que tiene muy poquita durabilidad, pero bien usada puede ser, vamos, aniquilación total. Si veis, la pasiva dice que cuanto más lejos está el objetivo, mayor será el daño. Por cada 100 metros al objetivo actual, el daño aumenta un 200%. Abismal, simplemente abismal, ¿vale? Esta sería la segunda que os quiero mostrar. Y la tercera que os quiero mostrar es, como no, el Assembler. Assembler es un arma, incluso se llega a definir como que es un mini escorpión, ¿vale? Tiene muy buena precisión, hace muchísimo daño y el daño producido sobre la primera placa que disparas, si tienes 6 placas más pegadas a esa, llega a desarmar por completo esas 6 placas, ya que es un daño que se inflige en 6 pin, o lo que conocemos como 6 puntitos de conexión o de fijación en el vehículo. Vale, pues venga, vamos a seguir y nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo tuve un problemilla. No sabía exactamente con cuál de estas tres dejar, como que no era totalmente devastadora. Así que simplemente os voy a comentar las tres y vosotros decidís cuál de esas tres se deberían de quedar en el ranking de las 5. Ya hemos dicho 3 y aquí estamos hablando de, primero, el Aniquilator. Aniquilator, ventaja.
Contra los hover funciona de maravilla, ya que dispara directamente en cabina y normalmente las cabinas de los hover no están cubiertas o blindadas por la parte superior del vehículo. Así que os puedo decir, es una máquina de matar, ¿vale? Segundo, es un arma muy complicada de utilizar. Yo las tengo, no sé usarlas, así de claro os lo digo. La Mandraker. La Mandraker, bueno, un momentito. No me voy a ir antes. Antes el Aniquilator. Es necesario que llevéis, si queréis, ¿vale? Ya de que por sí ya lleva 8 lanzamientos, 8 unidades cada uno. Pero si queréis podéis llevar los Génesis, que incrementarían la cantidad de drones. Y como no, la cabina sugerida, sobre todo para este vehículo, es esta, la Tecal. El motivo, por cada dron con ruedas o torreta lanzada, aumenta la potencia de la cabina en un 50% y la resistencia del vehículo al daño en un 10%, y esto se acumula hasta en 3 ocasiones, ¿vale? Vamos a volver para atrás. También podréis utilizar, si queréis, la Harpy. Yo no la veo muy idónea. Sí la vería si fuese un dron con lanzamiento de proyectiles explosivos, como puede ser el Grenadier, ¿vale? Pero sí lo podéis utilizar si lo que queréis es acumular más cantidades. Pero os vuelvo a repetir, no es la idónea, ¿eh? No es la idónea. Volvemos para atrás, aquí. Pues bueno, una vez que hemos hablado de esta, ahora vamos a hablar de la Mandraker. La Mandraker, pues fijaros, esto es una auténtica máquina de matar. En este caso, sí os puedo decir que es muy importante que utilicéis cajas de munición, sí o sí, que metáis el motor Colossus para la recarga y cabinas. Aquí sí tenéis varias cabinas que os podrían funcionar muy bien. Una, la Harpy. ¿Por qué? Porque tienes el depósito de que incrementa un 50% la cantidad de munición y también el radio de explosión en un 20%. Pero sobre todo, sí os puedo decir que la Brigand funciona de maravilla, ya que incrementa el fuego de este proyectil muy considerablemente, tanto el charco como la altura como el daño. Esas serían las dos que sí que os podría decir que funcionarían mejor que nada en este arma que os acabo de comentar ahora mismo, que es la Mandraker. Y por último, tenéis que elegir entre esas tres cuál de ellas es la que se queda en el ranking de las 5, ¿vale? Es el Fortune. El Fortune, mirad, está infravalorado, realmente está infravalorado. Es un arma que ocupa solamente 5 puntos de energía, la debéis de utilizar con cajas de munición y con el Colossus para aumentar la recarga, pero realmente yo, que tengo Porcupines, me he enfrentado a estos vehículos de frente a frente, tiene un alcance mucho mejor, y me ha costado horrores poder matarlo, e incluso en muchas ocasiones me han llegado a matar ellos a mí. Que habrá otras armas que os gustarán también, tal y cual, pero estamos intentando hacer un ranking con 5, y en este caso, como yo aquí tenía la tenía la duda de cuál podría ser mejor, os he puesto 6, de esas 6 descartar uno de ellos. Y por último, vamos a hablar de las armas de color naranja. Aquí en estas armas realmente solamente voy a destacar 3. Y me vais a decir, Manu, también me gusta esta. Sí, ya lo sé, gustos, colores y lo que queráis comentar. Pero vamos a intentar centrarnos solamente en 3. La primera, siempre estamos hablando de izquierda a derecha. La Breaker, utilizar. Había una combinación que es utilizando 3 refrigeradores, conseguís que la pasiva funcione perfectamente. La pasiva que había antes, mejor dicho. En esta actualidad, tal y como está hecho ahora mismo, la idea es que utilicéis los radiadores con una combinación de refrigeradores. Y también podríais utilizar la cabina torero, la Favorite, ya que realmente os daría esa pasiva de recargar automáticamente una vez que están recalentadas las armas. Seguimos para adelante y llegamos aquí. Porcupine, el que posiblemente sea el infierno, ¿no? Como se suele definir, ¿no? Un vehículo con 5 Porcupines, eso es indestructible, incluso ya lo estaréis viendo en hover, ¿vale? Realmente funciona muy bien. Problema del Porcupine, barras de tierra, entonces es más complicado que pueda destruir hover. Y por último, en este caso, sugerencia, cajas de munición y el motor Colossus. Y por último hablamos de el Escorpión, es un sniper puro y duro con una precisión
impresionante. Combinación, cajas de munición, ya que tiene una cantidad de munición que son de 12 disparos, caja de munición debéis de utilizar, y también utilizar o bien la cabina torero por el hecho de que va a dar más precisión aún todavía, y también incrementarle la tasa de fuego con el motor Colossus. El motor Colossus y la caja de munición también son idóneas para el Porcupine. Bueno, compañeros, espero que realmente el vídeo de hoy os haya ayudado a ver más claro cuáles son las mejores armas. Y lo hemos tenido que hacer ya que me estáis preguntando constantemente: Manu, ¿para ti cuál es la mejor arma? Manu, ¿para ti cuál es la mejor arma? Bueno, yo no soy nadie para decirle a quién qué armas utilizar, pero sí os puedo decir que por lo que el tiempo que llevo jugando en el juego, las mejores armas que veo ahora mismo en el juego son esas. Así que en base a eso, otros compañeros opinarán que son otras, respetable, gustos colores, ¿vale? Pero sí tener en cuenta que para empezar a jugar esas armas pueden ser muy productivas. Compañeros, os dejaré en la parte inferior los dos enlaces de los dos vídeos de las mejores builds para que las tengáis en cuenta y así le echáis un vistazo. Es más ampliado, incluso con información muy adicional de esto que estamos comentando ahora mismo y que realmente os va a ayudar, siempre os digo lo mismo, abajo os dejamos los enlaces, entrar en nuestro Discord y echamos allí algunas partiditas, ¿vale? También dejar vuestras sugerencias para que lo tengamos en cuenta y seguir mejorando día a día este canal de YouTube, Y por último, recordar que si no nos vemos en nuestro Discord, nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.